Amigos, bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a ver cómo reproducir esta preciosa begonia. Esta es una begonia beso rojo. La podemos reproducir por esqueje de hoja, por semillas y por separación de planta. Miren aquí ya podríamos separar esta, dos. Aquí creo que salen 3 a 4. De este grupito salen 3 a 4 plantitas. Entonces, en el caso de las semillas, pues obviamente esta pues hasta ahorita, gracias a Dios, empieza a darme su primera floración y tendríamos que trabajar las semillas. No puedo mostrarle la reproducción por semilla porque todavía no tengo la flor, pero después vamos a ver cómo nos va cuando las florecitas ya estén grandes. Aquí viene otra cápsula, otra vara floral, perdón. Tengo dos por el momento. Y una es una vara floral por cada plantita, o sea que aquí hay dos. Se dan cuenta, aquí están estas dos y aquí están otras dos. Entonces lo vamos a reproducir en esta ocasión por esqueje de hoja. Entonces lo que haríamos es que cortaríamos una hoja así como esta que está aquí, la cortamos como por acá, esta, o digamos esta, cortaríamos como por acá y haríamos lo siguiente: la colocamos en agua y la vamos a tener posiblemente un mes, pongamos, y el resultado es esta belleza. Miren la cantidad de raíces. Aquí está. Y atrae sus hojitas, trae como 6 hojitas. Entonces, como esta planta es muy hermosa, obviamente lo que tendríamos que hacer es hacer mucha reproducción. Entonces esperamos a que crezca un poco la planta. Podríamos sacar unas 4 o 5 hojas. Hacemos el procedimiento. Una para poder tener más de esta planta y otra por si se marchitara o alguna hoja no llega al proceso de sacar raíces. Pues imaginémonos que de 5, si las 5 sacan raíces, excelente, pero si solo salen 2 porque las otras 3 no funcionan, pues al menos el proceso no va a estar perdido. Y esto lo llevaríamos a tierra, a un sustrato drenante, iluminación filtrada, y regaríamos de poco a poco porque esta planta tiene mucho problema con respecto al exceso de riego. En este caso voy a dejar que crezca un poco más las hojitas para pasar la tierra. Por el momento la voy a dejar aquí, que se quede un poquito más aquí, y luego la voy a pasar a sustrato. Solo quiero que estas hojitas crezcan un poco más. Hay ocasiones donde termina sacando hojitas en esta parte de aquí. Salen hojitas aquí, en esta parte, y las que vienen aquí. Entonces por el momento la voy a dejar un tiempo ahí, pero ese es el proceso para poder obtener más de esta belleza. Y pues si Dios lo permite, pues les voy a mostrar más o menos cómo hacerlo cuando esté la floración y vemos el proceso de una polinización. Estas tienden a atraer insectos, entonces casi siempre la polinización natural va a ser más fácil. Pero hay algunos casos que podemos hacerlo una polinización manual. Y eso es lo que les voy a mostrar. Pero por el momento miren esta belleza. Entonces si esta ya la quisiera pasar yo, como les menciono, recapitulando, a sustrato. Dejamos unos días que se adapte y vamos a regar de poco a poco. Mucha iluminación, no sol directo. Porque les repito, esta planta tiene problemas con el exceso de riego. Así que muchas gracias por acompañarme. Que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias. Y si Él lo permite, les traigo nuevo contenido, amigos, más adelante. Hasta luego.